Le pregunto a Enrique, ¿no? Porque, claro, está metida la barra, hablamos un poco de la política. ¿Qué pasa con la justicia y sobre todo la policía, ¿no? En Rosario han detenido en algún momento a un jefe de la policía vinculado a los narcos. Pero ¿qué pasa con la policía en este esquema de poder? Bueno, no hay una sola investigación que haya trascendido del punto de venta de drogas y haya tratado de subir un poco en la estructura organizacional de estas organizaciones que no se haya llevado puesto a policías. Y doy dos ejemplos para que creo que son muy claros. Esta banda que para mí está sobredimensionada, ¿no? Como si fueran los hipervillanos de Ciudad Gótica, que es lo de los monos, que no tienen un pelo de niños buenos, no estoy... Pero vos decís que explica por qué están sobredimensionados, porque nosotros no entendemos nada. No es un cartel. Por favor, eso, a ver, les doy el origen. Los rosarinos y las rosarinas conocemos bien. Es una banda del sector popular. Hace 40, 50 años migran a Rosario desde el norte, en el barrio La Granada. Arrancan su actividad robando caballos para el cirujeo. Son bravos, se hacen pistoleros de la usura. En los 90 tienen una muy comentada disputa con otra banda que estuvo en las crónicas locales, no llegó mucho a las nacionales, era Monos contra Garompas, bastante sangrienta. Comparada con las de ahora parecerían no tan sangrientas, pero fueron sangrientas. Se garantizan impunidad, pero negociaban con un subcomisario del barrio. Van creciendo de la mano de la gestión de la violencia, no tanto del negocio narco. Pero a partir del año 2012 se los usa para explicar los homicidios. A ver, una de las peores cosas que se puede hacer en política pública, incluida en seguridad, es cerrarle a la causa de los problemas, ¿no? Porque no vas a resolver nada. Ahora, cuando además de errarle a la causa de los problemas, manufacturás los problemas para usarlos políticamente, ahí causás una situación mucho más grave. Y Santa Fe, cuando se encuentra en tasas de homicidio en Rosario que crecen, se duplican en un periodo muy breve, jefe de policía, como decían ustedes, preso por narcotráfico, disputa entre el gobierno provincial y el nacional de ese momento. El gobierno provincial se lanza en una aventura, y vas a ver cómo se vincula con los policías, que es: voy a explicar que todos los homicidios son narcocriminalidad. Y la verdad que no era así. Hay algunos homicidios que se explican por disputas narcos y otros por violencia lateral entre pibes que forman bandas y otros por otras causas. O sea, vos decís que ni siquiera está bien distinguido. No, pero sabían que era así. ¿Pero es a propósito Sabían eso? que era así, pero a ver, vos decís, me explotan los homicidios. ¿Qué hago? Digo que esto es un tema narco y digo que esto es competencia del Estado Nacional. ¿Pero y por qué? ¿A quién le es funcional verlo A la así? provincia en ese momento, se sacaba el problema de encima. Mentirosamente, porque no era la causa. Y después hacen una cosa peor, que es, arman una división de policía, la infame división de judiciales, conformada por el inicio en el mercado de drogas. Esto nosotros lo decíamos en el 2012, hoy lo dice todo el mundo porque esos policías que estuvieron un año haciendo de todo, amparados por el gobierno, amparados por la justicia, hoy están presos porque está probado que trabajaban para la banda opuesta a los monos. Cuando se juzgan los monos, la mitad de los que caen presos son policías también. O sea, policías en los dos lados, en ambos casos jugando con los gobiernos. Esto es lamentable, pero hay que decirlo. En medio de operaciones políticas, con jueces metidos en esto. A ver, metidos a lo mejor no porque se llevan dinero a su casa, metidos en el medio de una operación política. A ver, pregunto eso. Porque... Digo, así, estamos hablando del eslabón más bajo, del menudeo, de las bandas más visibles y más violentas que están recontra condenadas. Digo, ahora, Enrique, déjame tomar lo que decís. Del más alto no hablamos. Le voy a preguntar. Y hubo muy pocos casos visibles, que fue, a ver, una investigación muy bien hecha por la oficina de la Procunar en ese momento, por el fiscal federal Murray, que llega a un laboratorio de procesamiento de pasta base claramente para exportación, porque tenía prensas, o sea, máquinas para prensado, para envasado al vacío, que fue la de... yo me voy a acordar el nombre, Carlos seguro que se le acuerda. Pero fue un trabajo de años de seguir los precursores químicos, no ir a voltear los kiosquitos. Pero déjame, Enrique, sumar, tomo algo que vos dijiste, ¿no? Respecto a la utilización política. Hubo una campaña, bueno, en la campaña de Macri que tenía 3 lemas, uno de ellos era derrotar al narcotráfico, ¿no?
Y quiero ver si la utilización de la estadística por parte de la política efectivamente se hizo mella en algún gobierno en particular, o todos aprovechan y utilizan estos números para hacer campaña y decir que están luchando y combatiendo el narcotráfico, porque es habitual ver las imágenes, cómo llegan los operativos, igual queman poco. la cocaína y demás, ¿no? Tampoco tanto. No, bastante, en algún momento bastante. No se ve mucho la campaña, bueno, no habla eso mucho le de quiero preguntar. narcotráfico. No, ahora no. Sí, pero en la campaña sí. Durante el gobierno de Macri, todo el tiempo mostraban esas imágenes. En esa campaña, pero Yo digo, la no recuerdo es algo... perfectamente. Sí, pero en ese caso puntual. Bueno, le vamos a preguntar al especialista. Tobías, contame un poquito cómo es el tema de la estadística y la utilización. Es muy común que se utilicen estadísticas de seguridad en general y de narcocriminalidad en particular para fines que no son los fines para los que se produce la estadística. Y es muy común un ejemplo muy concreto, y no es de un solo gobierno, es histórico esto. En general, los gobiernos toman los datos de decomiso, de secuestro de sustancias, como un dato de éxito de la política de persecución del narcotráfico. Y esto es mínimamente absurdo, porque vos, si secuestrás más droga, puede ser porque aumentó el mercado, puede ser porque las fuerzas de seguridad empezaron a trabajar y antes trabajaban menos, o puede ser por algún grado de efectividad, pero no es una medida estadísticamente, técnicamente útil saber cuánto se secuestró de sustancias para medir el éxito de una política. Y acá es volver a lo que decíamos antes, los recursos son limitados y si se gastan en perseguir al pequeño microtraficante o incluso al consumidor, lo que sucede es que las fiscalías terminan obturadas por esas causas, que casi en todos los casos terminan en un sobreseimiento, en un archivo, pero que demandan recursos de las fiscalías para ocuparse de eso. Entonces, no hay que pensar simplemente de manera ingenua en que esto se hace para inflar estadísticas. Probablemente sea uno de los fines, pero hay otro fin también probable, y es que de esa manera se está impidiendo que los fiscales que quisieran trabajar tengan a su disposición todos los recursos para ponerlos en juego, ¿no? Ahora, entonces aquí... Sí, perdón. No, terminá la idea y ahora pregunto. No, lo que decía es, también es importante que los fiscales y los jueces tomen esto en serio y tomen cartas en el asunto e impidan que esto suceda. Porque si no terminan siendo cómplices de este juego, ¿no? No es simplemente una cuestión que es responsabilidad solo de las fuerzas de seguridad. Ahora, ese es el deseo, eso es lo que debería pasar, lo que pasa en la práctica es prácticamente lo opuesto. Más allá de preguntar si están preparados o no, por ejemplo, los funcionarios judiciales, los funcionarios policiales, la parte que debe investigar y que puede llegar a investigar para estos delitos tan complejos. Y por el otro lado, otra cosa que te quería preguntar es, en el medio de todo esto avanza una discusión por la legalización, por ejemplo, de la marihuana. Y siempre está ese eslogan de legalizar puede llegar a ayudar a combatir el narcotráfico. Yo la verdad no tengo idea, lo pregunto desde la ignorancia. ¿Es un eslogan vacío? No, a ver, yo creo que vamos a coincidir la mayoría de los que trabajamos en estos temas sin consumos problemáticos. Hoy hay posiciones, un colega criminólogo argentino que trabaja estos temas desde Holanda, que dice, bueno, mientras recorremos ese camino, hagamos una política de reducción de daños del prohibicionismo. A ver, reducción de daños del prohibicionismo es un poco lo que contaba Tobías. Si los fiscales, lo han hecho en algunos casos, hay ejemplos, si los fiscales se ponen de acuerdo y dicen, no fragmento más las causas. Yo en 2013 relevé para el fiscal de la Procunal, le hicimos un relevamiento de la universidad de cómo estaban trabajándose las causas. Y vos tenías 4 fiscalías federales trabajando la misma banda, en el mismo barrio, en distintas causas, con distintas fuerzas policiales, sin articularse entre sí. En una misma fiscalía esa fragmentación. O sea, no ibas a llegar nunca a ningún lado. Cuando llegó un fiscal que empezó a reorganizar esto, encontró ese laboratorio de Delfín Zacarías, ese gran laboratorio, se llevó puesto al jefe de policía y probablemente iba a seguir avanzando y bueno, ahí se terminó su carrera. Pero es posible articular. Pero es un límite. Carlitos decía recién lo de los puertos privados. Yo tengo malas noticias al respecto, porque el puerto de Rotterdam es de gestión mixta. El puerto de Rotterdam, el gran punto de ingreso de drogas, tráfico de personas y armas a Europa, es mixto, donde el Estado tiene una posición muy fuerte.
Y la disyuntiva es, bueno, ¿cuánto bloqueo el movimiento del puerto? Porque si yo me pongo muy controlador, se me van a los puertos de Bélgica. Claro. Digo, Ahora, esta va a ser una discusión en la hidrovía muy compleja. hay muchas ventanas que abrimos, es una primera aproximación. Corina, vos que estás en el territorio, nos quedan 40 segundos, pero me gustaría que nos puedas contar cómo vivís vos esta discusión desde el territorio, laburando con pibes con consumos problemáticos. Sí, nosotros en el día a día optamos porque hacerle ver a ese pibe, a esa piba que se acerca a nuestro espacio, que se puede construir un proyecto de vida con más oportunidades dentro de los barrios populares, desde el estudio, desde hacerle ver que puede estudiar, por ahí ser parte de un trabajo comunitario, talleres de oficios para que ser insertado dentro de cooperativas, dentro de la economía popular. Entonces, de esa manera no somos nosotros quien para por ahí ir a dar esa pelea contra el narcotráfico, pero sí somos quienes en el día a día apuntamos a que ese pibe y esa piba tenga un cambio de vida y se pueda construir un proyecto de vida. Gracias por lo que Les agradecemos a los cuatro para esta aproximación. Seguramente tendremos un segundo capítulo como tantos temas que abordamos aquí en Fuego Amigo, pero les agradecemos para pensar todos juntos un tema que, como decíamos con Cata, rara vez aparece en las campañas o en las propuestas en los medios de comunicación también. Nos quedamos con muchísimas preguntas, gracias a los cuatro. Nosotros nos vamos a un corte y ya venimos con un poquito más de Fuego Amigo.